Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Y hoy vamos a hablar precisamente acerca de la comunicación en la familia. Va a ser un tema, con la gracia de Dios, muy interesante, donde podemos analizar o podremos analizar cómo puede ser mi comunicación en mi familia. Mientras se empiezan a conectar, todavía, bueno, apenas empieza a conectar una persona, pues mientras empezamos con la conexión, quiero pedirte que hagamos nuestra oración como realizamos todos los días que toca tema. Hoy es 21 de mayo del 2017 y en este tema vamos a pedirle como siempre al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al Espíritu de verdad, que nos ilumine, que nos ayude para poder entender, para poder discernir y sobre todo para poder aplicar este tema a nuestra vida, a nuestra familia, que en este caso se refiere precisamente a esto. Muy bien, desde donde nos estés escuchando, te invito a que recemos al Espíritu Santo. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, hay algunas personas ahí. Joana, Oliver, saludos, saludos. Oliver, ¿cómo estás? Debes estar muy contento ahí desde SHJ Radio. También voy a hacer publicidad, ¿no? Otra vez, desde SHJ Radio, la voz del Evangelio en la red, que pues ojalá también lo escuches por internet. Muy bien, ¿se escucha bien? Yo creo que sí. ¿Sí lo escuchamos bien? Bueno, vamos a comenzar este tema. Vean qué interesante, qué importante es la comunicación en el matrimonio. Como ya les he comentado, gracias, José. Saludos, saludos, creo que sí, gracias, muy amable. También se unió por ahí un compañero, Felipe. Ok, gracias. Muy amable, ya empezó la audiencia. Bueno, esperamos que este tema, como dijimos en un principio, pues nos sirva para poder comunicarnos mejor con nuestra esposa, con nuestro esposo, entre nuestros hijos, con nuestra familia. Bueno, este tema lo voy a sacar como siempre. Vamos a hacer anotaciones del Nuevo Catecismo, el Catecismo de la Iglesia Católica, de las Sagradas Escrituras, pero a través de este libro, que es la Biblia temática, que ya hemos hablado a través de él. Y también vamos a utilizar un libro, dice, la comunicación en familia cada vez es más difícil, pero está en nosotros nuestro compromiso como cristianos católicos a seguir perseverando. Ok, gracias, muy amable por el comentario. Bueno, y sobre este libro, que es un libro que nos regalaron a mi esposa y a mí cuando nos casamos, que es un libro muy interesante, creo que es un autor campechano, es de Bernabé Cruz, no sé si alguien lo conoce, y digo creo porque está firmado con la dedicatoria precisamente del autor, y aparte está la firma del antiguo obispo de aquí a Campeche, de Carlos Suárez Cáceres, donde él pues menciona de que es un libro que puede servir mucho a las familias. Aquí hay un tema interesantísimo que es precisamente sobre el diálogo a la familia. Todo eso lo vamos a ir comentando. Yo creo que va a ser un tema muy interesante, ¿eh? Entonces te invitamos a que no te separes estos escasos 30 minutos donde vamos a conversar acerca precisamente del diálogo familiar. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar entonces, ya hicimos nuestra oración. Acuérdense que estamos abiertos a las preguntas, a tratar en lo posible de contestar las diferentes preguntas que ustedes nos quieran hacer a través de este medio que estamos desarrollando. Muy bien, pues vamos a comenzar propiamente por el principio. Y el principio lo vamos a analizar acerca del aspecto bíblico. ¿Por qué? Porque si estábamos hablando de una comunicación en el matrimonio, tenemos que analizar primero qué es el matrimonio. O sea, yo no puedo hablar de lo que va a darse dentro del matrimonio si yo no entiendo a qué se refiere esto del matrimonio. Y vean cómo la comunicación es algo importante. Dice, los casados, esto habla en las Sagradas Escrituras, en Corintios 7:33 dice, los casados traten de agradarse. Dice, el casado
se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Eso está en Primera a Corintios. Vean qué interesante cómo nos habla acerca de esto. Y quiero mencionarles una cosita más, sobre todo para aquellos jóvenes que a lo mejor no se han casado, pero ya quieren empezar a saber cómo poder lograr esa comunicación, o sobre todo cómo poder vivir la santidad también dentro del matrimonio. Bueno, importante, muy importante, lo dice las Sagradas Escrituras. Para poder establecer esta comunicación, tenemos que entender que tanto el hombre como la mujer tienen el mismo nivel y tienen la misma dignidad ante los ojos de Dios. De tal manera que no se trata de ver quién está por arriba, si es más importante, entre comillas, el hombre porque trae el dinero a lo mejor, o la mujer porque se encarga del cuidado de los hijos. No. Y aquí no estamos cambiando de roles o hablar de ideologías un poco extrañas que se manejan. No, aquí estamos hablando de algo muy importante. Para Dios tenemos la misma dignidad. Y así también la palabra nos dice que tanto el hombre como la mujer en el matrimonio, ¿qué dice la palabra? Ya no son dos, son uno. Por eso entonces la comunicación entre el hombre y la mujer pues tiene que ser lo más fluida, lo más amorosa posible. Porque no habrá alguien por encima de, porque Dios ha instituido el matrimonio y ha dado a cada quien el mismo lugar para convertirse los dos en una sola cosa. Y vean aquí lo que dice, 1 Corintios 11:3 dice, sin embargo quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Y dice Colosenses 3:18, mujeres sean sumisas a sus maridos, como conviene en el Señor. Pero alguien va a decir, bueno, entonces otra vez la pobre mujer va a tener, el marido va a tener... No. Dios es un Dios perfecto. Luego dice en Pedro 3:1, igualmente ustedes mujeres, sean sumisas a sus maridos para que sean, incluso algunos no creen la palabra, sean ganadores, no por las palabras, sino por las conductas de las mujeres. Pero aquí aclara, fíjense, dice, esta sumisión, aclárese qué es, esta sumisión no significa que la esposa esté en un plan de desigualdad. Vean cómo el magisterio de la iglesia nos va enfocando la palabra. Cuando hablamos de sumisión, puede pensar alguien, bueno, entonces se quiere decir que la mujer está por debajo. No, están en el mismo nivel. Y nos dice, no quiere decir que la esposa esté en un plan de desigualdad. En efecto, el Concilio Vaticano II nos dice a este propósito, la unidad del matrimonio aparece ampliamente confirmada por el Señor en una igual dignidad personal de la mujer y del hombre, que se ha de reconocer en un mutuo y total amor. Vean qué interesante, en un mutuo y total amor. Esto estamos leyendo de la Biblia temática porque lo manejamos propiamente por temas. Entonces, vean qué interesante, para aquellos que ya se encuentran casados, a ver, iba a decir, alcen la mano, no, saluden ahí algunos o comenten los que ya están casados, o los que son jóvenes y quieren casarse, esto también nos va a servir precisamente para ese plan que a lo mejor Dios quiere. ¿Me puede decir la última cita bíblica? Muy buena noche, sí, claro que sí, nada más que ya la medio perdí, pero ahorita la encontramos con todo gusto. Aquí está, dice, bueno, Colosenses 3:18 dice, mujeres sean sumisas a sus maridos, pero en primera de Pedro 3:11 dice, igualmente, ustedes mujeres sean sumisas a sus maridos, para que si incluso alguno no cree en la palabra, sean ganados no por las palabras, sino por las conductas de las mujeres, ¿sí? Pero aquí aclaramos que el Concilio Vaticano II nos dice al respecto de que esto no quiere decir, repetimos, que sea uno por arriba del otro.
Ahora, en esta cita que me pregunta usted, Verónica, buenas noches, pues cabe mencionar algo interesante, o sea, dice la palabra que sean sumisas, o sea, que sean no menores, ok, sino que traten de que a través de ese amor se ganen a su marido para la gloria de Dios. Gracias, muy amable Mariana, gracias. ¿A qué se refiere esto? Tanto el hombre como la mujer estamos en un plan de Dios. Muchas veces el hombre no se acerca a Dios, la mujer, la esposa, puede ser el conducto porque, ojo, no se van a salvar así nada más. Ya dijimos al principio, ¿qué dijimos? Dijimos que cuando se casan ya no son dos personas, sino son solo una persona. Es decir, el sacramento del matrimonio los unificó, los dos en el mismo nivel ante los ojos de Dios. No uno por arriba y otro por abajo, no, los dos en el mismo nivel porque los dos están unidos en amor conyugal. De tal manera que cuando uno de ellos, generalmente por cuestiones culturales a veces, generalmente el hombre es el que se aleja de Dios, la mujer no. Pues la mujer con su ejemplo va a lograr hacer que el marido regrese a Dios y viceversa. Puede ser que el marido sea el que esté acercado a Dios y la mujer no. Y el marido con su, si es que realiza o trata, no del término sumisión, repito, de irse hacia abajo, de ser menor, no, sino de ser amable y amoroso y de hacer la voluntad de Dios y rezar por su esposo, por su esposa, puede unirse y puede además lograr que el esposo o la esposa que estaba alejado de Dios regrese a él. Vean qué formidable, o sea, tenemos que hablar acerca de ese amor conyugal y por ese amor conyugal es que se va a desarrollar precisamente esa comunicación entre los esposos. ¿Qué podemos hablar ya de un poquito en cuanto a materia de la comunicación propiamente? Bueno, dentro de lo que es la comunicación entre el esposo y la esposa, tiene que haber muchos elementos fundamentales. Tiene que haber respeto. Tiene que haber un montón de puntos que los vamos a ir analizando ahorita conforme vayamos avanzando el tema. Pero antes de empezar ya propiamente con la comunicación, porque ya hablamos acerca un poquito del nivel, de cómo están los dos, el hombre y la mujer en el matrimonio, que están iguales ante los ojos de Dios, el Papa Francisco mencionó hace algún tiempo en una pastoral de comunicación una frase muy interesante. Era pastoral de comunicación, no era sobre la familia, ¿eh? Y dijo, la familia es una escuela de comunicación. ¿Qué te significa para ti eso que dijo el Papa Francisco? Muy buenas noches a los que se siguen agregando. Repito, el Papa Francisco dijo, la familia, te lo repito, es una escuela de comunicación. Uy. Quiere decir que el elemento o uno de los elementos centrales de la relación entre padres, hijos, esposo y esposa, precisamente es la comunicación. La comunicación correcta y asertiva. Es decir, una comunicación que no está desarrollada solamente en algo externo, sino que se interioriza y hace que llegue al fondo del corazón del esposo, de la esposa o de los hijos. Qué formidable es esto, ¿eh? Porque déjame decirte que si está bendecido por el sacramento del matrimonio, esa comunicación no es una comunicación solo entre el esposo y la esposa. Fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? No es una comunicación solo entre el esposo y la esposa. Es una comunicación entre el esposo, la esposa y ¿qué crees? Y Dios. Esa es la gran alegría de estar casado por el sacramento del matrimonio. Por eso, si tú pues estás casado solamente por lo civil o piensas casarte solamente por lo civil, te invito a que si tienes la posibilidad, si no hay ningún impedimento propiamente, pues te cases por el matrimonio también, por la iglesia, perdón. ¿Por qué? Porque entonces esa comunicación se vuelve más, como que más extensa, más completa.
porque ya tiene una bendición especial de Dios. Siguiendo con la comunicación, vamos a mencionar un poco sobre este libro que les comenté al principio, los que empezaron con la transmisión, que pues me los regalaron a mi esposa y a mí al casarnos, ¿verdad? Que ya hemos leído sobre este libro. Bernabé Cruz, me parece que es campechano, pero bueno, eso se los dejo de tarea porque no sé en cuanto a eso. Pero aquí dice cosas muy interesantes, ¿ok? Te voy a leer algunas. Bueno, regresamos, hubo una falla aquí en lo que es el internet. Vamos a esperar un ratito a ver si bueno, no fue falla de internet, creo que le sumí un botón o no sé qué pasó por allá, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar un ratito a que se vuelvan a conectar las personas que tan amablemente ya estaban conectadas y una disculpa. Algo pasó por allá, creo que se sumió algún botón a lo mejor al mover aquí la cruz y pues se cortó la comunicación. Bueno, seguimos entonces con el tema de la comunicación en la familia y nos habíamos quedado de que en este libro, que es de Bernabé Cruz, un libro muy interesante acerca de la comunicación en la familia, les decía que dice cosas interesantísimas, ¿eh? Qué bueno que ya se reconectó Oliver. Ok, muy buenas noches, gracias por reconectarte nuevamente. Dice, el diálogo. ¿Cómo dialogar ante la familia? ¿Cómo dialogar el esposo con la esposa, ¿verdad? O con los hijos. Y nos dice algo muy interesante, dice, el diálogo es vínculo de unidad, evita la suspicacia, abre las puertas del corazón, ¿ok? Y engrandece a las personas. O sea, que el hecho de que nosotros dialoguemos no nos hace ser menores. Hay gente que dice, bueno, yo me peleo con mi esposo, con mi esposa, y al momento en que yo me peleo, como que a lo mejor siento que voy a perder un poco mi hombría, o en el caso personal pudiera alguien decir, no, pues a lo mejor voy a perder mi nivel. Ya dijimos hace ratito en la primera parte, que disculpen, repito, se cortó, que ante los ojos de Dios, tanto el hombre como la mujer tienen la misma dignidad, exactamente la misma dignidad. Por lo tanto, nosotros no podemos esperar otra cosa de Dios, sino que a través de ese amor que Dios nos da, también logremos la comunicación con nuestro esposo, con nuestra esposa o con las personas con las cuales convivimos en nuestra familia, con nuestros hijos, con las diferentes personas que forman parte de mi familia. Y una de las cosas que pueden hacer que la comunicación entre padres, entre esposos, entre hijos, se pierda, es la soberbia, nos dice este libro. Dice, ¿qué es la soberbia? La soberbia es no reconocer en el otro la razón o la verdad. A la vez, no reconocer nuestros errores, pues la soberbia es ignorancia. ¿Sí? ¿Qué podemos analizar ahorita? Gracias que se están volviendo a reconectar y una disculpa que hubo ahí un detalle mío, creo que moví la cruz o algo pasó por ahí y se finalizó la primera parte. Bueno, retomamos entonces. La soberbia. La soberbia es una de las cosas por las cuales nosotros podemos truncar esa comunicación. Es decir, pensar que en el momento en que cuando existe un problema en el matrimonio, sobre todo entre la esposa y el esposo, lo que nos puede ganar un momento es decir, ¿por qué le voy a pedir perdón a ella? ¿O por qué voy a bajarme, cuando ya hemos dicho que para Dios somos iguales, ¿por qué voy a bajarme yo si ella es la culpable? O al revés, la mujer, si él es el culpable. Creo que de aquí tiene que partir algo fundamental, que ya lo dijo el Papa Francisco. Como dijimos hace rato, dijo, la familia es una escuela de comunicación. Es decir, como toda escuela, ¿qué hacemos en la escuela? En la escuela nosotros vamos aprendiendo. De esa manera, en tu matrimonio, o si no te has casado, como dijimos, en tu futuro matrimonio, ¿verdad? Tienes que ir aprendiendo a comunicarte con tu familia. Pero como dice este libro, ir truncando aquellas cosas que pueden limitar esa comunicación. Y la soberbia es una de ellas.
Como nos dice el libro, es decir, pensar que por qué yo tengo que pedir disculpas. A veces sí, efectivamente, puede ser que la otra parte haya sido el que cometió el error, el que cometió la equivocación. Pero también tienes que analizar que tú lo has hecho o lo hemos hecho en algún momento. No puede ser que en un matrimonio siempre se equivoque el marido o siempre se equivoque la mujer. Vean, qué importante es esto. Tenemos que ser humildes. Dice la palabra que leímos en la primera parte, sumisos. Sumisos, vuelvo a repetir, perdón, que no se refiere a rebajarnos y a humillarnos, no. Sumisos es vivir en la humildad que solamente puede ser reconocida con el amor. Tú te casaste con tu esposo, con tu esposa, te casaste por amor. Y aunque a veces pueda parecer como que eso ya quedó en el pasado, por ahí hay una canción de José José que dice que el amor acaba. Eso no es así. El amor acaba, sí, si tú quieres que acabe, claro. Pero si tú no quieres que acabe, no acaba, porque algo puede encender nuevamente ese amor, encender nuevamente esa comunicación entre los esposos. Así que no te vayas con la canción de José José de que el amor acaba. Mejor vete con la palabra de Dios que dice que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Mejor dicho, bueno, ahí no es tanto la palabra, sino lo que es el sacramento, pero cómo Dios santifica el matrimonio. Recuerda las bodas de Caná. El simbolismo de las bodas de Caná es extraordinario. No es que haya hecho el milagro de convertir el agua en vino solamente. Tiene un más significado, dice, el amor madura. Sí, el amor tiene que ir madurando, exacto. Porque no es lo mismo los primeros años de matrimonio que cuando van creciendo. Tienes que crecer no solamente en madurez mental, sino también en el amor a Dios y en el amor conyugal, unido como trinitario hacia Dios. El esposo, la esposa y Dios. ¿Sí? Importantísimo. Regresando a esto entonces, la soberbia es lo que puede limitar. ¿Por qué yo voy a rebajarme y aceptar algo que yo no hice? No, no se trata de aceptar algo que yo no hice. Se trata de dialogar. Se trata de que haya una comunicación y a veces ofrecer a Dios cuando nos va un poco mal en la discusión. Todos, como dijimos, tendremos que tener algo de culpa. Es un matrimonio, hombre y mujer. Lo que tendríamos que diferenciar tal vez es el porcentaje. Pero aquí no se habla de culpa, aquí se debe de hablar de una relación, de una comunicación, no tanto de culpa. Tú hiciste, yo hice, porque de ahí no vamos a sacar nada. El amor tiene que estar por encima, como nos enseña Dios, de nuestros problemas, de nuestras situaciones y de las cosas que a veces se nos pueden escapar de medio. Dice, ¿cómo dialogar? Nos dice este libro, y vean lo que menciona, dice, en primer lugar que el diálogo, que la plática sea sincera, amable, educado y no guardar secretos. En segundo lugar, descubrir en tu pareja a qué le gusta y qué no le gusta para tener cuidado que decimos. Es importante tener en cuenta el carácter de cada uno, impulsos que influyen en este carácter. ¿Sí? Te lo repito esta parte para analizarla. Dice, en primer lugar, el diálogo tiene que ser sincero, o sea, ningún cero, ¿verdad? Sincero. Amable, educado y no guardar secretos. El diálogo tiene que ser sincero, amable, educado y no guardar secretos. Sincero porque si nosotros dialogamos con nuestra pareja y dentro de nuestro interior estamos pensando cómo mentir, cómo buscar solamente quedar bien para tratar de culpar a la otra persona. Y no buscamos la reconciliación, no buscamos tratar de llegar a un acuerdo de amor. Pero la parte importante de aquí es localizar al final el perdón. El perdón hacia las partes, ¿sí?
Y como cuando nos vamos a confesar, pues hacer el propósito de no volverlo a cometer. En lo personal te digo que cuesta mucho trabajo, a veces comete uno los mismos errores, las mismas ofensas hacia la pareja, o las mismas situaciones que cual pareciera que fuera a propósito, pero en algunas ocasiones no es así. Nuestra naturaleza y también el enemigo sabe qué es lo que le molesta a mi pareja y en eso va a tratar que yo quede completamente eh, listo para realizar esa situación. También la relación con los hijos. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Y en lo personal he pedido perdón y lo comento. ¿Cuántas veces regañamos a nuestros hijos o regaño a mi hijo, a mi hija? Y a veces nos doy cuenta de que no fue lo correcto, o por lo menos no fue la forma correcta. Eso es importante. Si no fue la forma correcta, entonces esa comunicación, esposo, esposa, hijos, queda destruida. Pero no es una destrucción total, porque tú tienes ese poder de nuevamente dialogar con la persona, como aquí nos dice el libro. Nuevamente hay una canción, y hay, si no me equivoco, el Papa Juan Pablo II decía, sí, así es, decía que una cosa que pedía a los matrimonios es que no se fueran a acostar disgustados. Vean qué interesante, o sea, ¿por qué? ¿Por qué ese fenómeno hasta el punto de vista psicológico también? No me engañarán los psicólogos. Y en el aspecto espiritual también. Si tú te peleaste con tu esposo, con tu esposa, con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, estamos hablando del diálogo o la comunicación en la familia, conforme va pasando el tiempo, es como una bolita que tú estás arribita de un lugar donde hay hielo, ¿verdad? Imagínate que estás en donde está nevando, y agarras una bolita y la empiezas a hacer de hielo y la empiezas a aventar. ¿Qué va a pasar cuando la bolita, conforme pasa el tiempo, vaya bajando, bajando? ¿Qué piensas que pasa? La bola de hielo se empieza a hacer más grande, más grande, más grande. Y llega un momento en que ya no la puedes detener. Así pasa cuando tú te vas a acostar molesto con tu esposo, esposa, tus hijos o los hijos con los papás, y no te atreviste o no fuiste lo suficientemente humilde, que es lo contrario de soberbio, no fuiste lo suficientemente humilde para decir, oye, discúlpame, ¿qué tal si platicamos? ¿Qué tal si me perdonas? Platicamos mañana, ok, a lo mejor ya es muy tarde y no vamos a poder platicar, pero ¿qué tal si no dejamos a Cárdenas Valentín, lo policía tiene para... Bueno, sí, a tu pareja me refiero a tu esposa, a tu esposo, ¿no? Bueno, y decirle a la esposa, ¿qué tal si después platicamos, no? O sea, no importa, no importa, en realidad, qué es lo que pueda ocurrir después, pero antes de acostarse, ya haberle dicho a tu esposa, ¿sabes qué? Perdóname, o vamos a platicar después. Y en el caso propiamente de los hijos, poder tener esa humildad tanto de los padres hacia los hijos y viceversa, según sea la situación, de que el padre puede decirle, ¿sabes qué, hijo? Discúlpame, creo que me pasé, creo que te regañé mucho, o creo que tenemos que hablar más. Otra vez lo mismo, el diálogo, el diálogo. Este diálogo que es tan importante, que es tan real, donde, repito, es Dios quien te dice, o quien ha dicho, como leímos al principio, en la primera parte de las Sagradas Escrituras, que tenemos un mismo nivel. Y ahí la palabra nos dice, en otras secciones, nos dice muy claramente, hijos respeten a sus padres, y padres respeten a sus hijos. Y hay una parte formidable que se lee en la Santa Misa, en un día en la Santa Misa, que dice, padres, no exijan tanto a sus hijos. O sea, tenemos que ver también esa situación dentro de lo que es nuestro diálogo. Importante realizarlo, importante comentarlo y analizarlo. Por ejemplo, sobre esto que acabo de decir, ¿cuántas veces a lo mejor nuestro hijo tiene cierto nivel de capacidad en el aspecto estudiantil?
Y a lo mejor nuestro hijo, por situaciones de su misma cuestión, pues no sé, de sus mismas capacidades, pues de repente, pues él está tratando de hacer el esfuerzo para sacar el 10, pero no puede, saca un 8. Y para él ese 8 a lo mejor significa un 10. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho trabajo poder alcanzarlo. Y nosotros llegamos a lo mejor y le decimos a nuestro hijo, ¿sabes qué? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no sacas 10? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué te pasa? Y en lugar de estar estableciendo una comunicación con él, en lugar de estar estableciendo una mayor estima hacia él, en su aspecto personal, su autoestima, que por cierto, después manejaremos un tema al respecto, pues lo que estoy haciendo es truncar mi comunicación, haciendo que mi hijo ya no me quiera platicar, que ya no quiera que ya no quiera buscar superarse, porque ya lo estoy limitando. Así también, en este ángulo de comunicación que estamos hablando ahorita, también recuerdo lo que una vez un predicador católico, que tuvimos la oportunidad de traerlo aquí, Rubén García, que sale en María Visión, decía algo muy interesante en una de sus pláticas. Decía, platica con tus hijos, dialoga con tus hijos, es lo que estamos viendo ahorita, la comunicación. Dialoga con tus hijos porque cuando ellos tengan duda de sexualidad, cuando ellos tengan duda de temas trascendentales importantísimos, como esto que acabo de mencionar, sobre cuestiones de drogas, cuestiones de alcoholismo, de sexualidad, decía el hermano Rubén, predicador católico, decía, atiende a tus hijos, porque si tú no los atiendes, si tú no les das amor, otra persona de la calle va a hablar con él de sexualidad, va a hablar con él de alcoholismo, va a hablar con él de drogadicción, y no vas a saber tú qué le está diciendo. Y va a ganar tu confianza e incluso puede hacer cosas incorrectas. Por eso va a ganar su confianza, perdón, con tu hijo. Por eso es importante que en el momento en que nuestro hijo nos pregunte algo, tratemos en lo posible de escucharlo. Y aquí en el diálogo que está en el Nuevo Catecismo, nos habla acerca de que dialogar no significa solamente estar estableciendo una conversación. Dialogar, el término propiamente, ya se refiere a establecer una comunicación asertiva, dijimos en un principio. Es decir, una comunicación que se logre analizar y entender, no solamente oír, es escuchar. Escuchar a la pareja, al esposo, a la esposa, claro. Escuchar también a los hijos. Y entre los hijos también escucharse, ¿sí? Porque esa comunicación va más allá. Esa comunicación, como dijimos, no es una comunicación solamente humana. Si está Dios en nosotros, es una comunicación también espiritual. Y aquí nos habla también acerca de dialogar con la verdad, nos dice este libro muy interesante que dijimos al principio. Dialogar con la verdad, dice, hay muchos diálogos que se quedan truncados por motivos de que no se buscó el momento adecuado. A veces el cónyuge llega de la calle acalorado o indispuesto y su pareja le reclama algo o le comunica una noticia desagradable, lo que se puede convertir en una acalorada o desagradable discusión. Fíjense, recomienda el autor, dice, por tanto, obrar en estos casos con suma prudencia. Sí, tenemos que ser prudentes en el diálogo. ¿A qué se refiere esta parte del autor? ¿Por qué prudentes con el diálogo? No podemos hablar con nuestro esposo o nuestra esposa en un momento en que él está tenso, a lo mejor tiene un problema muy grave en la casa y por lo tanto está solamente pensando en eso, en ese problema que tiene en su trabajo o en su casa, y viene la esposa y a veces le dice, oye, ¿sabes qué? Tu hijo sacó 5. Ay. Sí, claro, el esposo debe de tratar de buscar tener esa paciencia para responderle a su esposa, pero puede ser al revés. Puede ser que la esposa ha tenido muchos problemas en su casa porque pues se atrasó, no llegó a tiempo al niño, en fin, en la mayoría de los casos puede pasar así. Y llega el esposo y le dice, ¿cómo estás? Oye, ¿sabes qué? Hay un problema, hay una situación que quiero hablar contigo. Y la esposa
pues ha tenido tantas cosas que no lo entienden. Pero por eso es el diálogo y decirle, mira, ¿sabes una cosa? Han pasado muchos problemas este día porque me ha pasado esto, esto, esto. ¿Qué te parece si me permites un momentito? Permíteme unos minutos nada más para que yo me tranquilice, para que yo, pues, ¿por qué no? Para que yo platique, rece con Dios, me calme un poco. Y ahorita platicamos de ese problema, ahorita conversamos, ahorita buscamos una solución. Los dos son matrimonio, son familia. Como dijimos al principio, no son dos, son uno. Entonces, ahorita vemos qué se puede hacer, cómo podemos dialogar, cómo podemos llegar a una respuesta o una posible solución los dos, no solamente uno. Es un matrimonio. Por eso mismo también, esa amistad y comunicación con los hijos se torna a veces un poco complicada cuando ya son adolescentes. Pero ojo, no puede ser imposible. Y si no lo has logrado, si no has logrado establecer una comunicación efectiva y afectiva con tu esposo, con tu esposa, acuérdate que hay dos tipos de comunicación, la comunicación verbal y la no verbal. La comunicación verbal es la que establecemos hablando nosotros. Y la no verbal son los gestos. Puede ser que llegue y le diga el esposo a la esposa o viceversa, hola, ¿cómo estás? Y la esposa no le va a decir nada, pero va a poner una cara, o el esposo una cara, bueno, aquí se lo van a entender, ¿no? Aquí en Campeche de panucho, ¿verdad? O sea, una cara ahí toda aplastada, toda molesta, pero aunque no le dijo nada, la comunicación no verbal, es decir, los signos, lo que hizo, le va a dar como consecuencia algo tal vez más al corazón, para que le duela más que incluso le hubiera dicho alguna cuestión, alguna palabra un poco negativa, un poco ruda. La comunicación nuevamente. Y en esta comunicación ya vamos a ir terminando, nos quedan solamente, bueno, vamos a sumarlo de la otra ocasión. Si hay algún comentario, por favor, veo que hay algunas personas que han comentado, y nuevamente una disculpa, porque se perdió la comunicación con lo que es la primera parte, ya habían agregadas varias personas, pero se perdió. Si hay alguna pregunta, por favor, les agradecería mucho que nos las hagan a través de los comentarios en esta transmisión en vivo. Y bueno, dice, dialogar el lugar de origen de cada persona. Y nos dice algo muy importante, dice, todos los días hay algo que dialogar. Me acuerdo de un comentario una vez, de que a una pareja, a un matrimonio, mejor dicho, a un matrimonio, ya tenía muchos años de casados, no me acuerdo si 80, y le preguntaron cuál era el secreto para que hubieran estado tanto tiempo casados. Y dijo uno de ellos, todos los días platicamos. Vean esto, todos los días platicamos. Y a veces lo que ocurre es que empezamos a platicar con el esposo y la esposa un día, y al otro día no dio tiempo, y al otro día no fue plática, sino ya fue discusión, y al otro día, y así consecutivamente, hasta que llegue el momento en que empieza a haber una aspereza en el trato, en la relación matrimonial, en la relación con los hijos, hijos hacia padres y viceversa, y es por eso, porque no se cultivó la comunicación, el diálogo. A veces hablar de cosas, pues, que parecieran vanas. Por ejemplo, te dice la esposa, mira este panucho cómo salió todo chueco, y tú platicas y le dices, sí, efectivamente está rechueco, y alguien dice, ¿y eso qué tiene de importante? Lo escuchaste, la escuchaste, le prestaste atención en las cosas también que no son tan importantes. Y si le prestas atención en las cosas que no son tan importantes, mucho más, cuando se acerca el esposo y la esposa y te dice, tengo un problema, hay algo en mi trabajo, tengo una dificultad en esto, en otro, y ser o buscar que el esposo o la esposa te entienda, es algo que te llena el corazón y te satisface completamente. Saber
que puedes desahogar tus situaciones y que vas a escuchar una ayuda en la esposa. Saber que la esposa te va a poder ayudar, aconsejar, viceversa también. Es algo hermoso. Si no has logrado esa comunicación el día de hoy en tu pareja, en tu familia, en tu esposo, en tu esposa, entonces es importante, interesante que platiques hoy, que vayas dialogando. Ya platiqué una vez de una persona que me dijo, no es que ya no puedo hacer nada en mi matrimonio, pero es que viví momentos muy hermosos. ¿Y dónde están? Ya no se puede repetir. ¿Pero por qué no? ¿Por qué ya no? Porque ya pasó el tiempo. El tiempo podrá pasar. Pero así como Dios nos dice, mi palabra no pasará. Y Él ha prometido, cuando tú te casaste por el sacramento del matrimonio, Él ha prometido que iba a estar con ustedes hasta el día último de tu vida. Entonces tú no puedes decir, el amor ya acabó, el amor ya pasó, ya no conviene el diálogo. No, no lo puedes decir. Y no lo puedes decir porque es Dios mismo quien está en tu matrimonio. Es Dios mismo que forma parte tuya. Estarías entonces negando una promesa de Dios, de que Él está y Él es el principio del amor. Entonces tú puedes volver a dialogar. Tú puedes volver a dialogar. Hay un video muy interesante, muy un poquito extraño, pero al final el mensaje, que es un video que subieron en un canal católico, no recuerdo si fue en Así Prensa, no recuerdo en cuál, donde se veía una pareja que se iban a divorciar, estaban discutiendo, 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 y entonces lo citaron a una junta y le dice, pues el juez, pues bueno, vamos a dar oportunidad a ver si se reconcilian, regresen a otra junta. Y en la última junta, cuando ya iban a firmar el divorcio, los llama el juez y le dice, ¿sabes qué? Ya se van a divorciar. Y en ese momento, el abogado no llegó. Uno de los abogados no llegó. Y dijo el juez, vamos a esperar a que llegue el abogado. Ahorita les hablo, pueden irse por ahí un rato y ahorita regresan. Vean qué parte tan hermosa de este video. Llegan a la cafetería, se encuentran y se ven a los ojos. Y al verse uno al otro recordó el amor que se habían tenido como esposos. Y en ese momento que recordó el amor, empezaron a platicar. Y la parte hermosísima del final del video es que al final se ve que el juez sale y dice, los llama, ¿dónde está el señor y la señora? ¿Dónde? No llegaron. Es decir, no se llegaron a separar. Por eso siempre la comunicación es importante. Y volvemos a recalcar de este libro, que es muy interesante, ya les dije que se llama La grandeza del matrimonio en el amor de Dios. ¿Qué tan importante es esa comunicación que estamos mencionando hoy? Comunicación, no solamente hemos dicho entre esposos, sino entre hijos. Hijos con hijos, hijos hacia los padres y viceversa. Igualdad ante los ojos de Dios. Y para ir terminando este tema, aquí nos dice algo también muy interesante. Dice, hay tantos puntos y temas que dialogar que todos los días deben de existir. Por ejemplo, podemos hablar acerca del color de las cortinas, lo que yo decía, hablar a veces de cosas pues que no tienen gran trascendencia, pero es un diálogo, es una plática. Si una parte madura y la otra no, harán ciertos desajustes. Pero si esto sucede, es decir, que la persona adquiera la capacidad necesaria, ayudará al otro a que haga lo mismo paulatinamente, ¿verdad? Otra vez nos habla de madurez. Por ahí una persona nos comentaba, de que esa madurez se tiene que ir acrecentando, claro. No puede ser o no debe ser lo mismo la comunicación que tenemos en los primeros años de matrimonio que la comunicación que se va desarrollando a través del tiempo. No es lo mismo la comunicación para nuestro hijo de 2, 3 años que para nuestro hijo adolescente. Pero sin importar cuál es o con quién es la comunicación, sin importar cuál es el problema que se está dialogando o la situación en concreto,
déjame decirte como un resumen. Si por encima de ese problema, si por encima de esa situación se encuentra el amor de Dios expresado en el amor conyugal, vas a poder salir adelante, sin duda alguna. Aunque hay sus casos difíciles, claro, y son aquellos casos en donde tenemos que buscar ayuda del sacerdote, del religioso, cuando se dan esos casos en donde pues ya no se puede vivir porque no hay concordancia. Pero siempre hay que intentarlo nuevamente, intentar dialogar, intentar buscar la comunicación, intentar buscar el amor que se haya perdido. Porque el amor que se ha perdido, en realidad no se ha perdido. Tal vez nosotros no lo hemos encontrado. Me dice aquí Juanita, es muy importante cultivar la comunicación entre esposos, padres e hijos y con nuestra familia. Muy bien, claro que sí. Es lo que, lo que estamos comentando, ¿verdad? Bueno, pues esperamos que este tema te haya sido de tu agrado. Si eres tan amable de ver la primera parte, donde hablamos acerca de lo que dice la palabra de Dios, acerca del matrimonio, acerca de también lo que nos dice el magisterio de la iglesia en el catecismo, en la primera parte, pero por ahí creo que sumí algún botón o algo pasó y se cortó la transmisión. La primera transmisión creo que duró como 10 minutos y esta otra transmisión pues la completamos un poquito más o menos a 31 minutos. Te recuerdo que todas estas pláticas las dejamos en el canal de youtube.com/supercatólico y también las dejamos aquí en el Face de Yo Católico Super y en la fanpage de Supercatólico. No se te olvide, todas las pláticas que quieras escuchar, vamos a seguir con lo que es el tema de sacramentos, y ahí vamos a hablar también del sacramento del matrimonio. El último sacramento que hablamos, ¿cuál fue? ¿Te acuerdas? El último sacramento que hablamos fue acerca del sacramento de la Eucaristía. Así que vamos a continuar el día de mañana, lunes, con el siguiente sacramento. Recuerda que las pláticas que manejamos son todos los lunes, miércoles, viernes y domingo, por ser Día del Señor, como el día de hoy, estamos estableciendo las pláticas. Esperemos que les haya gustado, esperemos que pongamos en práctica esta comunicación. Si no lo has hecho ahora, si no has logrado tener una comunicación afectiva, efectiva, con tu esposo, esposa, con tus hijos, inténtalo. Inténtalo, pero no te olvides de la oración. No te olvides de rezar antes de orar, antes de dialogar, antes de platicar con tu pareja, reza. Y como decía su santidad Juan Pablo II, no te vayas a dormir peleado con tu pareja, con tu esposo, esposa o con tus hijos. Dialoga para que pueda haber esa comunicación. Nos vemos entonces el día de mañana. Que el Señor te bendiga y si te gustó, pues te invitamos a que des pues el botoncito para compartir y así sean más las personas que a lo mejor puedan escuchar este mensaje. Que pasen muy buenas noches y nos vemos. Hasta luego.